la ventana casa al lado. La historia comienza en un suburbio una mañana, donde Hiroshi, un estudiante que acaba de mudarse allí con su familia, está llevando regalos a sus vecinos para conocerse. Sin embargo, al observar la primera casa a la derecha, se siente extraño porque nota que esa casa solo tiene una puerta de entrada y una ventana que da a su habitación. Cuando él y su madre tocan el timbre, nadie responde. Al intentar conocer la casa siguiente en el vecindario, descubren que la extraña casa al lado es de una tía llamada Rumake, que es poco conocida y de la que no se sabe qué hace, además de que la casa siempre está cerrada con llave. Se dice que en algunas noches se puede ver la sombra de una persona en la ventana, que probablemente sea la sombra de la tía Numake, aunque nadie la ha visto salir de su casa. Este tema se convierte en una conversación durante la cena, donde la madre sugiere que la tía Numake no sale a ver a la gente por alguna razón necesaria. A pesar de que ha tocado el timbre muchas veces, nadie abre la puerta. Hiroshi, al escuchar esto, no puede evitar pensar que la ventana de su habitación está justo enfrente de la ventana de la tía, así que decide no apresurarse y sube a su habitación. Al llegar a su habitación, decidió abrir la ventana y se encontró con la ventana de la tía, tan cerca que se sintió incómodo por tener que estar en esa habitación. Sin embargo, como no tenía otra opción, decidió ignorarlo y tratar de no abrir la ventana, a menos que fuera necesario. Sin embargo, esa noche, después de haber dormido un rato, de repente escuchó la voz de la anciana tía llamando a través de la ventana. ¿Estás durmiendo, joven? La tía comenzó a saludar a Hiroshi, y cuando él se despertó lentamente y abrió la ventana, se encontró con la tía Numake, quien también había abierto su ventana para saludarlo. Pero lo que era aún más aterrador era su apariencia, ya que su piel estaba cubierta de bultos. Era espantosa, y su rostro alargado, con ojos que parecían de un animal, la hacía ver aún más aterradora. Ella lo invitó a visitar su casa, diciendo que no había cerrado la puerta. Al escuchar esto, Hiroshi decidió cerrar la ventana, ya que no podía soportar la imagen de la casa y la inquietante invitación. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, Hiroshi miró hacia la casa de la tía Numake, y pareció que ella también lo estaba observando a través de la ventana. Y así, en la segunda noche, ocurrió lo mismo que la noche anterior. La tía Numake abrió la ventana y llamó a Hiroshi, quien estaba durmiendo, diciendo que durante el día lo había estado esperando, y que había preparado dulces para recibirlo. Además, le pidió que le dejara ver su rostro claramente. Hiroshi intentó ignorar esas inquietantes palabras, pero la inquietante tía Numake no se detuvo ahí. Ella le dijo que si él no iba a visitarla, entonces ella iría a buscarlo. Estaba a punto de ir a buscarlo en ese momento, lo que hizo que Hiroshi se sobresaltara, se levantara y abriera la ventana. Se dio cuenta de que la tía Numake estaba intentando extender un tendedero oxidado hacia su ventana, diciéndole que si llegaba a alcanzarlo, él debía sostenerlo firmemente porque ella iba a cruzar. Al escuchar esto, Hiroshi no dudó en tirar el tendedero y gritó: «¿Qué estás haciendo, tía? No te apresures, despierta a papá y mamá para que vean el comportamiento de la tía Numake». Sin embargo, cuando sus padres subieron a ver, encontraron que la ventana de la casa de la tía estaba cerrada y el tendedero oxidado había desaparecido. Esto hizo que ambos no creyeran en lo que Hiroshi decía y le dijeran que solo había sido un sueño, sin importar cuán firme fuera su insistencia. En la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, Hiroshi intentó buscar algo extraño en esa casa, pero no encontró nada. Sin embargo, en ese momento, no se dio cuenta de que la tía Numake lo estaba observando. Porque en medio de la noche, en la tercera noche, se despertó sobresaltado por un aterrador saludo que entró por la ventana nuevamente. La tía dijo que estaba cerca de la ventana de su habitación y que saliera para que ella pudiera ver su cara. Su mano estaba casi alcanzando la ventana, y si ella tocaba, le pidió que la dejara entrar. En ese momento, una pequeña y aterradora mano estaba intentando alcanzar la ventana de Hiroshi. Aunque él eligió no abrir la ventana, se alejó de ella para su propia seguridad. A la mañana siguiente, se mostró que la ventana de la casa de la tía Numake, cubierta con una extraña flor morada,
ahora se había acercado más a la ventana de la habitación de Hiroshi. Viniendo de un lugar tranquilo. La historia comienza en medio de la noche, cuando Liko, una niña que disfruta de soñar, comienza a llorar, con lágrimas que le recorren las mejillas. A menudo sueña que su padre ha fallecido, y él la despierta para jugar, tratando de consolarla, y diciéndole que él aún está vivo, que no ha muerto. A pesar de saber esto, la preocupación de Rika no desaparece, ya que lo que más teme en el mundo es perder a su padre. El tiempo pasó, hasta que Liko participó en la antigua ceremonia de matrimonio de la familia, con su esposo Makoto. En el primer día que se mudó a la casa de la familia de Makoto, se presentó, para ser aceptada como nuera. Sin embargo, parecía que todos en la casa eran fríos con ella. Desde el primer momento, actuando como si ella no existiera. Afortunadamente, la hermana menor de la casa fue amable con ella y le pidió que la llamara. Ella se sintió un poco más aliviada y pensó que la razón por la que la familia era fría con ella podría ser porque se oponían al matrimonio de Makoto con ella desde el principio. Mientras vivía en la casa, Makoto intentaba consolarla diciéndole que con el tiempo ellos entenderían. Durante un paseo por la casa, se encontraron con el bisabuelo y otros parientes que estaban en otra habitación, y Liko fue presentada a ellos. Sin embargo, el bisabuelo solo se quedó en silencio, sin decir nada. Y en la noche siguiente, Liko fue a visitar a su padre en el hospital. La voz de su padre al llamarla sonaba como la de alguien que estaba a punto de fallecer. Él le preguntó sobre su bienestar, si estaba bien viviendo con la familia de Makoto, y si era feliz. Tan pronto como terminó esa frase, su padre falleció de inmediato. Todo esto fue solo una pesadilla, que la hizo llorar en medio de la noche, como en su infancia, porque si ella sentía que se estaba tirando un pedo y se despertaba con el sonido de un llanto, él no iría a consolarla. En la mañana siguiente, ella notó que todos en la casa estaban conversando alegremente sin su presencia, lo que la hizo sentirse un poco herida. Se alejó a un lado de la casa y pensó que aunque esta casa era realmente grande, mientras caminaba sin rumbo, vio una sombra blanca tenue de alguien en una habitación. Después de un momento, esa figura se volvió a mirarla, lo que la sorprendió y la hizo gritar, ya que la figura era tan tenue que parecía transparente. Ella entendió que esa sombra blanca era un fantasma o un espíritu. Esa tarde, al contarle esto a Makoto, él le dijo que no era un fantasma, sino que probablemente era la madre de su abuelo. Al escuchar esto, se sorprendió y preguntó cuántos años tenía ahora, y le dijeron que 125 años. Esa respuesta la dejó aún más confundida sobre por qué alguien de esa edad aún estaba vivo. Además, le dijeron que aún no había conocido a todos, ya que en la casa todavía vivían otros tíos y tías. Aunque ellos se habían desvanecido mucho, aún podían ser encontrados, pero no pasaría mucho tiempo antes de que desaparecieran por completo. En este punto, Makoto le explicó todo, diciéndole que lo que había visto eran solo visiones temporales, lo que la llevó a comenzar a entender los rituales de la familia Topura. Finalmente, ella asistió al funeral del hijo de él, y ese día, el padre de Ritgo también estuvo presente, pero después de que su padre se fue, el verdadero ritual de la familia comenzó, donde el líder de la ceremonia pidió a todos que intentaran recordar la imagen del tío, mientras aún estaba vivo. Aunque el cuerpo del difunto había sido cremado, debían intentar pensar en él y comunicarse mentalmente con él. Cuando todos en la ceremonia se concentraron y trataron de llamarlo de nuevo, de repente apareció un aura blanca de todos los presentes, flotando hacia el frente, hasta que finalmente esa aura blanca se convirtió en la figura de su tío, que había fallecido, como si un muerto hubiera resucitado. Algo tan asombroso e increíble solo podría ser conocido por los miembros de la familia y personas específicas. Cuando todos se encontraron nuevamente con el difunto, se llenaron de alegría, rodeados de un ambiente cálido. Ella, que asistía a una ceremonia como esta por primera vez, solo podía quedarse atónita ante la imagen de alguien que había muerto y resucitado. Después de que la ceremonia terminó,
Le preguntó a Makoto sobre los rituales en detalle, y él le explicó que en realidad lo que había visto, ya sea su abuelo, bisabuelo o incluso su tío, no había vuelto a la vida, ni eran fantasmas como ella había entendido, sino que lo que había visto era algo que su familia había creado, lo que llamamos imágenes temporales. Pero no se puede tocar realmente, solo las imágenes temporales permiten sentir que esas personas aún existen y están en la casa, pero eso es solo una ilusión. Al principio podrían comunicarse con los vivos, pero con el tiempo, aunque hablemos con ellos, no dirán nada. Sin embargo, nuestra familia sigue creando imágenes temporales, ayudándose mutuamente cuando alguien en la casa muere, para que puedan seguir siendo parte de nuestra familia. Pero a medida que pasa el tiempo, esas imágenes comenzarán a desvanecerse y, después de 20 años, desaparecerán por completo. Sin embargo, esos 20 años nos permiten seguir viviendo, dándonos la oportunidad de expresar nuestro amor por ellos en paz. La madre de la abuela Topura ya tiene 125 años y ha estado con nosotros casi 22 años, y pronto también desaparecerá. Aún así, tanto ella como los demás están listos para aceptar ese destino. En esos 22 años ha valido la pena despedirse de ellos, ya que hemos llegado a entender todo. Entonces, ella se atrevió a preguntar si cuando su padre falleciera, podrían crear una imagen temporal de él, a lo que él sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que ella hiciera esa pregunta, porque sabía que ella también querría crear una imagen temporal de su padre. Esa noche, Makoto pidió a todos en la familia que crearan una imagen temporal para el padre de Liko cuando llegara el momento. Sin embargo, fue reprendido fuertemente, ya que se consideraba que era demasiado, porque aunque se creara la imagen temporal del padre de Liko, ¿qué se lograría con eso? Todos coincidieron en que era imposible. Mientras tanto, alguien que escuchaba desde afuera entró y se disculpó por pedir demasiado. Ya era tarde, y se sentía triste por no poder crear la imagen temporal de su padre. Además, la preocupación que había tenido desde pequeña de que su padre había muerto la hacía sentir aún más triste, sintiendo que no podía hacer nada. Después de un rato, Makoto entró para consolarla y le dijo que en realidad sus padres no eran crueles. Su padre era muy amable, pero Liko se sentía culpable por haber pedido demasiado y pensaba en disculparse con ellos nuevamente. Agradeció a todos por preocuparse y acarició la mejilla de la niña, pero notó que la figura de la niña se estaba desvaneciendo. Esa noche, ella habló sobre Tomoka y Makoto, quien le dijo que ya se daba cuenta de que Tomoka también era solo un estado temporal. Él le contó que Tomoka había muerto hace 10 años debido a una enfermedad grave, y en este momento su imagen temporal comenzaba a desvanecerse. A pesar de eso, Momo seguía intentando convencer a su madre de perdonar a Riko, quien le respondió que entendía la voluntad de Riko. En ese momento, el gato, que estaba acostado en el regazo de su madre, dijo que no se iría de su lado, porque la amaba mucho, y su madre le respondió que también lo amaba. Una madre que sabe que esa oportunidad es solo una imagen temporal, pero se siente feliz de estar con su hija, aunque sea solo por un breve momento. Con el paso del tiempo, la madre de Yatos se desvaneció por completo, y los abuelos también comenzaron a desvanecerse. Hoy se llevó a cabo el funeral de otra familia, y todos comenzamos a realizar ceremonias para crear imágenes temporales día tras día. El higo también se esforzaba mucho como parte de la familia, pero ya habían pasado 8 años desde que se casó, y sus padres seguían distantes, lo que la hacía sentir que no estaba haciendo lo suficiente. Por eso intentaba ganarse más su afecto. Sin embargo, esa mañana, mientras corría tras Mako, se dio cuenta de que habían olvidado su almuerzo. Pero se encontró con una imagen desgarradora al verlo con su colega Ri, quien estaba esperando para recogerlo. Esa tarde, después de que Makoto terminó su trabajo, ella finalmente se atrevió a preguntar sobre su relación con Ri, si estaban saliendo en secreto, a lo que él respondió afirmativamente. Él también dijo que se iba a casar con Muri, lo que hizo que Riko se enojara y dijera que no iba a permitirlo. Sin embargo, Makoto le aseguró que no tenía que preocuparse, ya que no se divorciaría de ella
y continuaría su relación. Al escuchar esto, Riko se enfureció aún más y trató de arrebatarle el teléfono para llamar a Muri y contarle lo que estaba sucediendo, pero Makoto no se lo permitió y, en un momento de ira, le dio una bofetada. Cuando llegaron al final del camino, Makoto se disculpó con ella, lamentando no haberle contado antes que, hace 10 años, antes de que se casaran, ocurrió un accidente que resultó en su muerte. Luego, le pidió a su padre que creara una imagen temporal de ella. Al escuchar esto, Riko inicialmente pensó que él estaba mintiendo, pero él le dijo que si pensaba que estaba mintiendo, debería ir al cementerio de su familia, donde su nombre estaba grabado. Al darse cuenta de esto, comprendió que era solo una imagen temporal. En 10 años, su pareja también podría desaparecer, pero sería bueno que ella pudiera salir de la casa de su madre y despedirse de Tomoka después de disculparse sinceramente. Al reflexionar, se dio cuenta de que Makoto tendría que enfrentarse a una mujer que le gustaba beber, y comenzó a llorar al pensar que su padre había estado muerto durante tantos años. Si soñara que Riko también muriera, lloraría. En todo lo que había pasado, sentía que debía disculparse más con él, y en esos 10 años, ¿quién podría abrazarlos? Sin embargo, en este momento, solo quería estar con la persona que más amaba, tanto como pudiera.